Análisis sensorial. Tecnología en control de calidad en alimentos. Ficha de caracterización 1200516. Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada. Análisis sensorial. Es el análisis científico que consiste en la evaluación de la apariencia, olor, aroma, textura y sabor de un alimento o materia prima. Para esto trabajamos con analistas bien sean experimentados o afectivos, es decir, personas del común. En lugar de utilizar una máquina, el instrumento de medición es el ser humano, por lo que se toman todos los recaudos para que la respuesta sea objetiva. Desde el momento en que interactuamos con el medio, se empieza un análisis involuntario del mismo, empezando con la vista, luego el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Órganos de los sentidos. La vista. Es el sentido que nos permite percibir la forma de los objetos a distancia y también su color. La luz que llega de ellos es captada por una capa sensible, la retina, que manda la imagen al cerebro para ser interpretada. El funcionamiento del ojo es similar al de una cámara fotográfica. La primera información que recibe nuestro cerebro proviene de la vista. Esto crea una información que va desde el sabor hasta la textura de lo visto, relacionándolo con un archivo creado en los primeros años de vida. Por ejemplo, si vemos un alimento verde, lo relacionamos con sabores cítricos o aroma a limón, o si vemos una salsa brillante, sabemos que su textura será suave y prolija. En cuanto a la venta de los alimentos, la apariencia puede llegar a ser la portada de venta del mismo, pues un producto que nos dé una sensación de agrado, solo con verlo será un producto que se venderá por sí solo. El olfato. El olfato del ser humano es un sentido muy rudimentario en comparación con el de algunos animales. Es el sentido que, alojado en la nariz, permite detectar la presencia de sustancias gaseosas. Los quimiorreceptores del olfato se hallan en la pituitaria amarilla, que ocupa la parte superior de las fosas nasales. La parte inferior se halla recubierta por la pituitaria roja, una mucosa con numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire inspirado. En la pituitaria amarilla o membrana olfatoria se distinguen tres capas de células: las células de sostén, las células olfatorias y las células basales. Las olfatorias son células nerviosas receptoras de los estímulos químicos provocados por los vapores. En la pituitaria amarilla también se hallan las glándulas mucosas de Wolfman, que segregan un líquido que mantiene húmedo y limpio el epitelio olfatorio. Para estimular las células olfatorias es necesario que las sustancias sean volátiles, es decir, han de desprender vapores que puedan penetrar por las fosas nasales y que sean solubles en agua para que se disuelvan en el moco y lleguen a las células olfatorias. Estas transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y de este a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se aprecia e interpretan las sensaciones. Se cree que existen unos 7 tipos de células olfatorias, cada una de las cuales solo es capaz de detectar un tipo de moléculas. Estos olores primarios son alcanforados, almizclados, floral, mentolado, etéreo, picante y pútrido. Las células olfatorias llegan a fatigarse tras un largo periodo percibiendo una misma sustancia. Dejan de emitir impulsos nerviosos respecto a ella, pero siguen detectando todos los demás olores. Los atributos que se perciben con el sentido del olfato son el olor y el aroma. El primer atributo tiene que ver con el producido por los alimentos por la volatilización de sustancias que se esparcen por el aire, llegando hasta la nariz, y el segundo consiste en la percepción de sustancias aromáticas de un alimento después de colocarlo en la boca. Al igual que en el sentido de la vista, las sensaciones percibidas pueden ser agradables o desagradables de acuerdo a la experiencia del individuo. El oído. El oído es el sentido mediante el cual captamos los sonidos, que son el resultado de las vibraciones del aire originadas por las cuerdas vocales, los labios y la lengua de las personas al hablar, o por los objetos al caerse, romperse, tallarse, rasparse, rasgarse, entre otros.
Estas vibraciones son transmitidas hacia las orejas y luego amplificadas por el tímpano, los huesecillos del oído medio y por el oído interior, y detectadas e interpretadas por el cerebro. El sentido del oído participa en la detección de la textura de los alimentos. El sonido no solo se transmite por el aire, sino que las vibraciones pueden ser conducidas por los huesos, y esto sucede con los sonidos de masticación de los alimentos, los cuales suelen ser tomados en cuenta en la evaluación de la textura. La interpretación de las sensaciones que son enviadas al cerebro por los 5 sentidos se lleva a cabo en dicho órgano. En el hemisferio derecho está el sentido del oído, mientras las zonas correspondientes al olfato. El oído en análisis sensorial. El sonido que se produce al masticar o palpar muchos alimentos constituye una información muy apreciada por muchos consumidores que exigen la presencia de estas características en el alimento que degustan. Así, por ejemplo, se exige que el apio, la lechuga, una manzana, las hojuelas sean crujientes, las gaseosas y el champán burbujeantes, la cerveza espumosa, los chicles elásticos, entre otros. Muchas veces sirve para controlar el grado de madurez, y es por esta razón que se golpean las sandías o se golpean los quesos para tener una información de la formación de agujeros, o bien agitar las conservas para tener conocimiento de la relación sólido-medio del empaque. A través del sentido del oído se puede decir si un alimento está o no fresco. Ejemplo, las papitas fritas producen un sonido característico crujiente. La textura es el atributo que más se relaciona con el oído y se puede identificar por medio de las siguientes características. Viscosidad. Se puede identificar sonidos particulares para cada bebida y alimento en estado líquido, al momento de ser servido, con los cuales se puede decir si este es fluido o viscoso. Fracturabilidad. Atributo mecánico textural relacionado con la cohesividad y la fuerza necesaria para romper un producto en migajas o pedazos. Este atributo se puede relacionar con el sentido de la audición, al escuchar las vibraciones al momento de masticar y presionar entre los dedos un alimento. Los principales objetivos relacionados con la fracturabilidad son crocante, quebradizo, crujiente y desmenuzable. El tacto. El tacto proporciona al ser humano las sensaciones táctiles de presión térmicas y dolorosas mediante la acción de estimulación de los receptores nerviosos específicos que se encuentran por toda la superficie cutánea. Recordemos que la piel es el órgano más grande y el más sensible de nuestro cuerpo. Este sentido no es solamente para las manos, ya que podemos sentirlo con todo nuestro cuerpo. Nos permite apreciar las sensaciones externas como el frío, el calor, la presión, la temperatura, vibraciones, cosquilleos, etc. Este es un sentido demasiado importante en el desarrollo de nuestras vidas y nos permite disfrutar diferentes sensaciones a lo largo de ella. A continuación, mencionamos los receptores cutáneos presentes en nuestra piel, incluidas nuestras manos. Corpúsculos de Meissner. Nos permiten identificar la forma y el tamaño de los objetos, así como diferenciar lo suave de lo áspero. Corpúsculos de Pacini son los que determinan el grado de presión que sentimos, nos permiten darnos cuenta de la consistencia y el peso de los objetos, para así saber si son duros o blandos. Corpúsculos de Ruffini perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor. Nuestra temperatura corporal normal oscila entre los 36 y los 37 grados centígrados. Corpúsculos de Clausen son los encargados de registrar la sensación de frío que se produce cuando estamos en contacto con objetos con menor temperatura que la nuestra. El gusto. El sentido del gusto es un sistema sensorial complejo que está vinculado a las conductas alimenticias del ser humano. Interactúa con el olfato, la sensibilidad táctil y térmica oral. Actualmente se han descrito 5 variedades de gusto: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Los receptores gustativos se encuentran fundamentalmente en la boca. Se describe la vía gustativa y sus conexiones con el sistema límbico vinculadas con el placer-displacer de la degustación. La
La misión del sentido del gusto es enviar señales al cerebro para determinar acciones como el apetito, la saciedad, participar de la función digestiva, despertando algunos reflejos de secreción y movimientos del tubo digestivo. Asimismo, ante la presencia de un agente potencialmente lesivo o desagradable, se inciden reflejos de expulsión del contenido oral. El gusto es un factor que nos permite controlar la calidad de los productos, pues este, aunque no es el primer sentido en entrar en contacto con el alimento, de alguna forma es muy preciso con relación a lo que nos gusta o disgusta, captando las condiciones en que está un alimento. Además, como este sentido está estrechamente unido al olfato, se convierten en un gran filtro a la hora de realizar análisis sensorial a los alimentos. Para realizar un buen análisis sensorial, se debe contar con el medio adecuado para la toma y análisis de la muestra. Según la Guía Técnica Colombiana 226, ese espacio debe contar con las siguientes áreas. Un área de prueba independiente a las demás, pueden ser cabinas o áreas grupales. Un área de preparación. Una oficina. Un guardarropas y baño. Un área de almacenamiento para los suministros. Un área de almacenamiento para las muestras. Una sala de espera para los evaluadores. El cuarto de prueba deberá ser de fácil acceso para los evaluadores y no debe estar localizado en un área en donde hay un flujo de tránsito pesado para evitar el ruido y la distracción, por ejemplo cerca de una cafetería. También se recomienda realizar arreglos razonables para la accesibilidad del área. Debe permitir fácil limpieza y buenas condiciones de higiene. La selección de la muestra depende ampliamente de la naturaleza del objetivo de la misma, pero también es necesario tener en cuenta los factores asociados a los productos, los evaluadores, el ambiente de la prueba y el grado deseado de precisión analítica y confianza estadística en las conclusiones. En conclusión, para realizar un buen análisis sensorial es importante tener en cuenta cada uno de nuestros sentidos, ya que son en inicio quienes nos dan unas características de un producto alimenticio. Además, tener en cuenta las características del espacio en el cual se realizará el análisis, para garantizar la confiabilidad de los resultados.